Listo. Perfecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el que se encuentren. Bienvenida a esta nueva sesión de nuestro curso Gobernanza del Acuerdo de Escazú. En esta oportunidad tenemos una sesión, como todas, buenísima, pero esta está a cargo de dos mujeres geniales de Costa Rica, las dos, si no me equivoco, las dos abogadas y las dos en roles que son fundamentales y también una innovación, como casi todo lo que eh, encuadra este acuerdo de Escazú. Eh, Primero tenemos a Patricia Madrigal, que es presidenta del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento por el Acuerdo de Escazú y fue viceministra de Ambiente entre el 2014 y el 2018 en Costa Rica. Es abogada y especialista con gran experiencia en derechos humanos y medio ambiente. Y por supuesto, también conocedora y una de las precursoras de las que siguió y aportó en todo lo que ha sido el texto del Acuerdo de Escazú desde sus inicios. Así que muchísimas gracias, Patricia. Y en la segunda parte de esta clase tenemos que ya está conectada también a Irene Murillo Ruiz, que también es abogada costarricense, también con muchísima experiencia en todo lo que es el Acuerdo de Escazú, siguiéndolo desde el comienzo y que es parte de los representantes del público. Esta figura que también es fundamental para la implementación del Acuerdo de Escazú. Entonces, ellas dos nos van a contar un poco de qué se tratan estas dos figuras fundamentales en la gobernanza del tratado y cómo en el fondo la participación ciudadana se hace parte a través de estas instituciones. Y con eso le voy a dar entonces paso a Patricia. Yo voy a estar pasando tus diapositivas y tú me vas diciendo entonces, no sé, adelante o siguiente o lo que sea, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos y todas que están con nosotras hoy. Es un gusto compartir y celebro la organización de este curso. Me, me voy a disculpar porque estaba un poco engripada pero voy a disimular los ataques de tos. Perfecto. ¿Y ahora qué pantalla están viendo? Sí, ya, estamos viendo Ah, la que es. la que es, perfecto. Bueno, entiendo que ya han visto las generalidades del proceso del Acuerdo de Escazú, así que hoy quiero compartir con ustedes el tema del Comité de Apoyo para la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, la que sigue. Em, en la ronda de negociaciones, casi al final, los países acordaron tener este comité que es muy similar al que se encuentra en el convenio de Aarhus, que es nuestro convenio homólogo para Europa, eh, 20 años antes, y por eso este proceso se ha nutrido mucho de esa experiencia. Y se trata de un órgano subsidiario a la Conferencia de las Partes. Por eso es que los integrantes del comité fuimos elegidos en una conferencia de las partes extraordinaria que se desarrolló en Buenos Aires, Argentina, en el 2023. Y después de un proceso de postulación y de identificación de una de la propuesta para la conferencia de las partes, fuimos nombrados 7 personas. La naturaleza del comité
es de, como lo dice su nombre, de apoyo a los estados parte en cuanto a su aplicación y cumplimiento, y no es un órgano contencioso. Con eso se quiere decir que el comité no es como un tribunal o un juzgado, porque no podemos imponer sanciones, ni tenemos esa naturaleza judicial de, de contradictorios entre parte, sino que nuestro objetivo principal es promover la aplicación y apoyar a las partes en la implementación. La que sigue. Los 7 miembros, entonces, que fuimos elegidos, somos 2 de la subregión de Mesoamérica, de México y Centroamérica, 3 de América del Sur y 2 del Caribe. Pero no representamos a nuestro país. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de Costa Rica. Lamentablemente, Costa Rica no es todavía un estado parte. Y es un nombramiento que se da ad honorem, o sea, no se recibe pago por ello, y en principio se da por un plazo de 4 años, aunque este primer nombramiento ha tenido sus peculiaridades de extender un poco para ajustarlo a las fechas del proceso del Acuerdo Escazú, que normalmente van de abril a abril. La que sigue. En la que sigue vemos entonces a Guillermo Acuña en la primera fila, arriba, a la izquierda, a Mariana Blenjo, a Rita Joseph, a mi persona, Andrés Napoli, Carol Excel y Félix Wing. Somos 7 miembros en total. La que sigue. Entre nosotros nos dividimos, hay una presidencia que en este momento ocupo yo, hay 2 vicepresidencias que en este caso son Andrés Napoli y Carol Excel, y también se pueden establecer subcomités de trabajo. Por ahora solo tenemos el subcomité de admisibilidad, que es el que revisa las comunicaciones, que ya vamos a ver qué son esas. Y en el 2024, en la conferencia de las partes en Chile, establecimos 2 relatorías. Una sobre los mecanismos de respuesta rápida. Estos mecanismos los vamos a ver más adelante, pero es las reacciones que se pueden dar en caso que en el marco de una comunicación haya una persona que esté en riesgo. Y la otra es sobre personas y grupos en situación de vulnerabilidad, que una de las características más importantes del Acuerdo Escazú fue haber incluido esta definición, y es lo que hemos llamado un eje transversal a lo largo del texto del acuerdo para considerar. La que sigue. Entonces, ¿qué es lo que hace el comité? El comité, como órgano subsidiario de la COP, o sea, como un órgano que apoya a la COP, puede elaborar los informes que la COP le solicite, eh, hacer documentos de observaciones generales, tener consultas sobre la interpretación del acuerdo y tener diálogos periódicos con las partes. En nuestro caso, para el establecimiento de comunicaciones se tuvo que elaborar una plataforma digital que nos ha llevado bastante tiempo. Fue presentada en la Conferencia de las Partes en Santiago en el 2024, pero como todas estas plataformas ha tenido que irse afinando, ya está, eh, digamos, más establecida, ya se puede utilizar con mayor facilidad,
Pero entonces, mientras tanto, promovimos mucho los diálogos abiertos con las partes. Estos diálogos se trata de que sean espacios en donde haya un intercambio sobre los procesos de implementación que está llevando a cabo ese Estado. Tuvimos el primero en Chile en el fines del 2024, tuvimos en Santa Lucía en abril de este año y estamos por iniciar uno en Panamá. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son en ese marco que solo ha hablado de Estados partes los espacios de participación del público? Esos espacios incluyen casi todas las funciones del comité, en donde el público puede aportar información, igual que lo ha hecho a lo largo del proceso del acuerdo, remitiendo sus observaciones y comentarios. En cada uno de los informes o consultas o documentos puede emitir sus observaciones, ya sea sobre asuntos sistémicos o sobre algún tema en particular de la aplicación y cumplimiento, porque en las modalidades de trabajo se establecen plazos para la consulta con el Estado parte y también plazos para las consultas con el público. La que sigue. El comité tiene 3 sesiones formales al año, 2 son virtuales, una presencial. En estas se invita por medio del mecanismo público regional, se difunde la agenda y acá siguen las mismas reglas de las modalidades de participación de las conferencias de las partes, en donde se da la palabra en el orden en que se ha solicitado y se puede participar en esas sesiones y también eventualmente, no hemos tenido ninguna, pero en las audiencias que se den en el marco de una comunicación que puede ser ya sea en la etapa de admisibilidad como en el análisis de fondo. La que sigue. Bueno, ¿qué es esto de comunicaciones? Las comunicaciones las puede presentar una parte respecto de sí mismo. Por ejemplo, cuando hay un diálogo, el Estado lo solicita. En el caso de Chile, de Santa Lucía y ahora de Panamá, realizan una comunicación respecto de sí misma para recibir apoyo del comité. Puede ser una parte respecto de otra parte o de miembros del público, que en este caso probablemente estemos hablando de una comunicación en donde se solicita el apoyo, se alega el incumplimiento de una o más disposiciones del acuerdo. La que sigue. Hay algunos elementos importantes a considerar acá y es el plazo en que se pueden recibir comunicaciones. Este plazo ya pasó, se había establecido para que el comité no recibiera comunicaciones antes de que terminara la conferencia de las partes en abril del año pasado, pero también el siguiente plazo aplica para aquellos países eh, que se han adherido recientemente y contra los cuales no se pueden establecer comunicaciones hasta que haya pasado un año desde la entrada en vigor del acuerdo. Recordemos que los estados realizan su proceso de adhesión, depositan el instrumento en Naciones Unidas y entra en vigor en su país 3 meses después de depositado el instrumento. Después de esos 3 meses, un año más,
entonces se podrían presentar comunicaciones por incumplimiento en ese estado parte. ¿Y por qué se establecen estos plazos para las partes? Bueno, porque hay que recordar que el Acuerdo de Escazú propone un cumplimiento gradual de sus disposiciones. Eh, el país tiene que hacer un análisis de la normativa que tiene, de la institucionalidad, trabaja en las hojas de ruta que en estos momentos se están elaborando y es de prever que pues no se puede exigir un cumplimiento inmediato del Acuerdo de Escazú, sino que lo que se valora son las medidas que el Estado está tomando para poder aplicar y cumplir con el acuerdo. ¿La que sigue? Aquí vemos a grandes rasgos cuál es el proceso de una comunicación. En la primera parte refiere a quienes pueden establecerla, que es cualquier estado o parte o el público. Presenta esta comunicación. Si es admitida, puede ser con audiencia o no. Luego se remite al estado parte por 2 meses. Se presentan los escritos de alegaciones de incumplimiento y las medidas adoptadas, que aquí se da un plazo de 4 meses. Se analizan las alegaciones de cumplimiento y adopta conclusiones preliminares. Esas conclusiones preliminares es un documento, un informe sobre lo hallado y las recomendaciones que se realizan para el Estado parte. Esto también se comparte tanto con el Estado parte como con el autor de la comunicación hasta que ya el informe queda en firme y se monitorea la implementación de las recomendaciones que se incluyeron en el mismo. La que sigue. ¿Qué se requiere para establecer una comunicación? Bueno, en primer lugar, entender que la comunicación es sobre incumplimiento del Estado parte del Acuerdo de Escazú. El comité no recibe en realidad comunicaciones sobre situaciones subjetivas, sino en el tanto impliquen un cumplimiento del acuerdo. Por eso aquí es muy importante por parte del público entender que pueden ser comunicaciones colectivas que demuestren una tendencia del Estado a cumplir el acuerdo. Colectivas de personas individuales, colectivas de organizaciones que señalen que no ha habido voluntad por parte del Estado parte o que no se han dispuesto las medidas necesarias. Entonces, para que se pueda admitir la comunicación, se debe explicar cuáles gestiones se han establecido en ese estado parte para resolver el caso, o sea que haya habido eh, diferentes, no son necesariamente actividades judiciales, no implica que deba haber un juicio de por medio, pero sí acciones de tipo administrativas, que no se haya llevado a un procedimiento internacional vinculante, como puede ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o que el contenido se refiera a un tema que está fuera del ámbito del acuerdo. O que sea anónima, que no refiera a titulares, porque aquí hay que diferenciar entre cuando se pide el respeto a la confidencialidad o cuando se interpone porque no se quiere dar el nombre, es trivial, o sea, no tiene mucho sentido o es abusiva en donde se puede interpretar que hay otra intención. La que sigue.
Y el CAC, como decía antes, lo que hace es elaborar un informe en donde formula conclusiones y recomendaciones. Pueden ser conclusiones y recomendaciones de tipo general o puede ser que sean más específicas, por ejemplo, solicitando un plan de acción con las medidas a tomar, los plazos establecidos. Em, el seguimiento incluye informes de avance y en los casos en que haya riesgo por parte de la persona que establece la comunicación, eh, medidas para salvaguardar a las personas defensoras. La que sigue. Entonces las comunicaciones pueden tener finales diversos. Puede ser que se establezca un mecanismo de respuesta rápida que con eso no se llevaría el proceso anterior, sino que se llevaría un proceso diferente, donde se trata de dar una respuesta eh, más rápida, como lo dice la palabra, o quizás se puede proponer en el marco de una comunicación una solución amigable que está establecido también en las modalidades de trabajo, que llevan más a un proceso de negociación, pero en donde tiene que haber un consentimiento libre expreso de las dos partes, y en donde pues tiene que haber una intención de ser parte de esa solución amigable, y en donde eventualmente el mismo comité puede poner fin a ese proceso si no ve los avances o la intención en ese sentido. La que sigue. En cuanto a los mecanismos de acción rápida, la relatoría que lleva Carol Excel ha estado haciendo eh, un mapeo de los mecanismos que existen en los estados parte de la región, los estados signatarios, para entender cuál es el marco dentro del que se puede eh, desenvolver el comité. Y entonces, cuando exista riesgo por posibles amenazas, ataques o intimidaciones, se pueda dar una atención prioritaria a esa comunicación, se puedan hacer recomendaciones al Estado parte o llamar la atención o reorientar el caso hacia un sistema de protección nacional o internacional, así como las medidas diplomáticas que eventualmente se puedan tomar. Acá es importante decir también que se ha incluido el principio de no daño para que las medidas que eh, proponga el comité tomar sean consultadas primero con las personas que presentan una comunicación y que se debe tener ese enfoque interseccional, intercultural y de género. Aquí se puede pedir la confidencialidad y el resguardo de la identidad. Y en la que sigue está el enlace para la página del comité. Eh, Hay una página del Acuerdo de Escazú que está en la CEPAL, eh, y ahí hay algunas cosas del comité, pero hay una página específica para el comité en donde se eh, presentan las comunicaciones. Hay un manual escrito eh, que les recomiendo en caso de tener interés de presentar una comunicación, leerlo detenidamente primero. Las comunicaciones hay que prepararlas porque requieren de pruebas, deben especificar claramente cuál es la situación. También hay un tutorial virtual, eh, y finalmente está la plataforma donde se va poniendo la comunicación. Es la única forma de poner una comunicación
eh, por restricciones también de la Secretaría, no se admiten documentos por correo electrónico, pero para otro tipo de temas, ahí está el correo del comité y quedo atenta a las preguntas que puedan tener en estos temas. Muchas gracias. Buenísimo, Patricia, muchas gracias. Voy a dejarte de presentar. Em, Ajá. ya, espero no arruinarlo esto, porque ahí sí. Voy a ver por ahora si les parece las que están en el chat. Eh, Buenísimo, sí. y si luego hay más, podemos levantar la mano. La primera dice, ¿cuál sería el protocolo o paso a seguir si algún defensor ambiental quiere denunciar el no cumplimiento del acuerdo de Escazú? El ciudadano no debería llamarse público, opino yo. Bueno, el tema del público es ya la forma en que quedó en el proceso del acuerdo de Escazú, está definido en el artículo 2 que se refiere a cualquier persona o grupo de personas que esté interesado en el tema de los derechos de acceso, defensores ambientales, y pues es la forma en que tanto el público en general como los gobiernos negociaron el acuerdo, que también es innovador en materia de derechos humanos, porque es una definición muy amplia. Y en caso de que el defensor ambiental quiera denunciar el no cumplimiento, primero hay que preguntarse si el defensor ambiental es originario de un estado parte, porque el comité no puede recibir comunicaciones de estados que no sean parte. Una vez definido eso, si el defensor es de un estado parte, puede, como les decía, acudir a la plataforma, revisar los procedimientos para hacer una comunicación. La otra que dice existe un plazo máximo para la implementación del acuerdo de Escazú una vez que el Estado lo ratifica, pues no, porque en realidad para el ejercicio y goce de los derechos humanos es una tarea permanente. Yo puedo definir las formas y procedimientos en las que lo voy a aplicar en cada estado, pero eso requiere de una aplicación constante. En Chile sigue desaparecida una defensora ambiental que no se ve públicamente en ninguna acción. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, eventualmente si se considera que el caso de esta persona desaparecida puede haberse beneficiado con una acción del comité, se podría establecer ahí una comunicación. En los casos que son de extremo riesgo, urgentes, habría que valorar si merece la pena el sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene más músculo para atender ese tipo de situaciones. Um, y el equipo estaba haciendo el diagnóstico, no manejaba, eso no permite tomar una. Bueno, creo que por ahí las preguntas que habían en el chat, no sé si tienen alguna otra que quieran hacer. Sí, los otros que están en el chat son más comentarios que los podemos leer ahí, cada uno lo puede leer en los comentarios. De todas maneras, yo voy a aprovechar esta instancia porque, claro, hay una invitación a hacer una red y a unirse, y sí, eso siempre es fundamental y es muy importante que las personas que estamos siguiendo estos procesos estemos unidos e informados para que podamos seguir compartiendo. eh,
empujando como buenas prácticas que están pasando en nuestros países, denunciando lo que no está pasando, etcétera, y utilizando estas instancias como el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y estar constantemente informados de lo que está sucediendo. Si alguien tiene alguna otra pregunta o quiere algún comentario que podamos conversar ahora, aprovechando que tenemos a Patricia aquí, este es el momento para que tengamos esta conversación. Pueden levantar la mano o abrir su micrófono y podemos conversar. Yo Si tengo una no, duda. sí, no veo Buenas quién es, tardes. pero Soy Débora, disculpe, no estoy hablando con mi abuelito. ya, se te Pero escucha muy quería bajito de consultar. hora. Sí, disculpen, es que voy en la locomoción ahorita. Eh, ¿Me escucha mejor? A ¿Aló? ver, dale, a ver si algo, si no. Es que quería consultar, voy a desactivar mi audífono. Y ahora sí, disculpen. Quería consultar si es que hay algún caso que el acuerdo de Escazú haya sido un aporte en el que ya haya una resolución y que efectivamente haya protegido a algunas personas víctimas de acoso o de persecución política ambiental. Pues en términos de, digamos, fuente de derecho, el acuerdo de Escazú en los últimos años, recordemos que entró en vigor en el 2021, en 4 años hay una serie de sentencias que han utilizado el acuerdo de Escazú como fuente de derecho y que ha reforzado el tema de derechos de acceso y en algunos casos de defensores ambientales también. No solo a nivel de los países, sentencias de México, de Argentina, de Colombia, por mencionar algunas, sino referencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la opinión consultiva de emergencia climática que se acaba de presentar. Hay un apartado sobre defensores ambientales que rescata y refuerza lo establecido en el Acuerdo de Escazú, así como el tema de derechos de acceso. Entonces sí podemos decir que el acuerdo es fuente de derecho, vinculante para los estados parte y al menos eh, como referentes en otros estados que son signatarios. Buenísimo. Hasta Muchas ahora, gracias. Patricia, ay, gracias, Débora. Has- Marisol Otarola tiene la mano levantada. Marisol, si quieres abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. Gracias, Patricia. Me gustaría, si fuese posible, con respecto a la jurisprudencia que tú enunciaste, ¿en qué parte específica uno la puede buscar, digamos, dentro de qué organismo o comité, no sé? Bueno, hay un observatorio del principio 10 que está en la página de la CEPAL, que el observatorio del principio 10 está dividido por pilares, por el derecho a acceso a la información, derecho a la participación pública, la justicia ambiental y defensores, y también está dividido por país. Y ahí podrías hacer una búsqueda porque normalmente los países remiten y alimentan esa base de datos con sentencias que recogen o de alguna manera retoman el acuerdo de Escazú. También está por salir, creo que ya para fines de año,
un libro de UICN que recoge la jurisprudencia basada en el Acuerdo de Escazú desde el 2012 a la fecha, con análisis de esas sentencias, pero todavía está en proceso. Podrías revisarlo en unos meses. Se va a presentar en el Congreso Mundial de la Naturaleza, que creo que es en octubre, y ya ahí esté en la página de la Comisión de Muy bien, Política y Legislación Ambiental. ya, muchas gracias. ¿Verdad? ¿Alguna comentario o otra pregunta que alguien quiera hacer ahora? Por mientras, a mí me gustaría preguntarte, Patricia, ya están recibiendo comunicaciones en el comité, ¿verdad? Sí. Y cómo ha sido el flujo hasta ahora? Y cómo, sin que nos cuentes exactamente de qué ha sido, porque me imagino que igual hay un, no se puede contar, pero más o menos como cómo ha sido la tendencia y existe como desde dónde vienen en general las comunicaciones y si existe alguna em, tendencia como que estén viendo y la gente si está, o si el público, si la ciudadanía está entendiendo el funcionamiento, cómo tiene que ser, etcétera. Como contarnos un poco cómo ha sido hasta ahora esta implementación del comité, que igual es bastante reciente, desde que comenzaron a recibir comunicaciones. Sí, bueno, yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje mutuo, tanto el comité como las personas en general, las organizaciones. Sí hemos recibido, hasta ahora tenemos 5 comunicaciones que están en fase de admisibilidad, de revisión de requisitos, de documentos. A veces se les pide más información, eh, o a veces no vuelven a contestar en un proceso. Entonces creo que es un proceso de aprendizaje, y digo mutuo porque todavía los integrantes del comité necesitamos mucho apoyo para cada uno de los pasos que tenemos que dar. Y también recordemos que ahí están no solo las de incumplimiento, sino las de cumplimiento. Entonces, las de apoyo, en donde están los diálogos. Y eso ha requerido muchísimo trabajo del comité, porque no se trata solo de ir a un país. Por ejemplo, en Chile estuvimos la primera semana en noviembre, pero el diálogo de Chile tomó desde julio de preparación, poco después de la COP. Luego está el antes, que es preparatorio, está el de la visita, y luego está la elaboración del informe. La elaboración del informe nos llevó más o menos 6 meses, hasta que ya ha sido aprobado, y si no está colgado en la página, ya muy pronto estará colgado ahí. Pero eso lleva mucho trabajo, porque los diálogos incorporan todas las instituciones que tienen que ver con la aplicación y cumplimiento del Estado. También hay diálogos con el público, en donde se reciben, hay cuestionarios que se reciben, eh, y lleva. Pero sí tenemos por incumplimiento aisladas, o sea, de situaciones particulares. Eh, los procesos todavía en donde se articule para ver un tema específico en relación a la aplicación del acuerdo, un tema específico en que se quiera abordar por parte del público, y se documente, ese todavía no nos ha llegado. Buenísimo. Patricia, y sobre la aplicación del acuerdo, las comunicaciones que puede recibir el Estado, o sea, perdón, el comité son respecto
a incumplimientos o sí, como incumplimientos de los estados. No, esto porque me lo han preguntado alguna vez, no, por ejemplo, de privados que estén incumpliendo algo. No, porque en ese caso, y bueno, la opinión consultiva de la Corte también entra en ese tema, muy interesante. Es el Estado en realidad el que tiene la, la obligación de hacer cumplir. Entonces el incumplimiento en ese caso es del Estado por no hacer cumplir, si, bueno, si existe la normativa, ¿verdad? Si existen los procedimientos. Claro, en ese sentido podríamos entrar a una comunicación como la que mencionaste antes de pedir, o sea, de que el Estado no está haciendo cumplir, no está gestionando los procedimientos para el cumplimiento del acuerdo. Claro, es que en derecho hay causas por acción y causas por omisión, pero la omisión a veces es más importante que la acción, en este caso. Exacto. Veo la manita ahí de Cristian y de Marcela. A ver, Cristian estaba primero. Ya, bueno, primero, muchas gracias por todo ese aprendizaje y todo ese compartir de conocimiento. Yo soy parte del mecanismo de participación social del Acuerdo de Escazú. Eh, y en esa misma En instancia yo Chile, quiero, a nivel latinoamericano, a nivel ya, latinoamericano. Sí, trabajo ahí con Juanita, con todo el equipo ahí que desde la CEPAL está fomentando esa participación activa. ya. Y ahí quiero hacer un comentario y hacer una pregunta. El comentario es que una de las grandes cosas que uno encuentra en los territorios cuando va a conversar, especialmente en pueblo originario, es como este proceso que está ocurriendo en muchos países de la ciencia ciudadana. Es cómo acercar los conceptos, las taxonomías, la estrategia, el discurso a una conversación más simple para que sea entendible. Porque muchos, yo lo digo porque a mí me toca trabajar en Brasil, en Ecuador, y escucho mucho, la gente dice de los pueblos originarios, nosotros dejamos de entregar información porque no entendemos por qué nos piden tanta información, no entendemos por qué tenemos que mostrar toda esa información y no entendemos lo que nos dicen. Entonces, yo creo que ahí hay un proceso que tenemos que hacer todos, la comunidad en general, y no digo solamente de los gobiernos, sino todos, de poder acercar que esto sea más amigable y más amoroso para todos los actores importantes, especialmente para lo que estamos procurando defender. Porque muchas veces los defendidos, y sabemos que en el mundo de la justicia ocurre eso, se sienten casi amedrentados cuando uno lo empieza a cuestionar haciéndole preguntas que ellos sienten que no deberían hacérselas. Entonces, uno ahí tiene que entrar un poco como a mediar y a conversar un poquito más esa parte que es importante. Yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo importante en ese proceso y eso lo coloco como una acción que debemos todos hacerlo. Y la pregunta todos sabemos que la promulgación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un precedente, es un punto de inflexión importante, y esto va a generar un esfuerzo, supuestamente, especialmente en los gobiernos que ya eh, eh, validaron el Acuerdo de Escazú, a poder aumentar su rango y su mejoramiento y eficiencia de los marcos jurídicos justamente como lo decía acá la señora Patricia, de la importancia de evitar las omisiones, porque las omisiones donde está el mayor peligro, como ella justamente lo planteaba, el omitir, el no hacer cosas que deberíamos hacer. Como un padre o una madre no protege lo suficiente a su hijo o su hija. En este caso, sin ser paternalistas, los gobiernos tienen que proteger a la ciudadanía. Entonces, la pregunta va, ¿qué cree usted que va a haber o que debería ocurrir para que ese proceso realmente sea un proceso que baje y que mejore en los marcos jurídicos para que los gobiernos efectivamente hagan una mejor labor de protección
en este ámbito del Acuerdo de Escazú, a raíz del pronunciamiento de la Corte Interamericana. Muchas gracias. Marcela, ¿cuál es tu pregunta? Tal vez unimos dos preguntas o comentarios. Ujú. Sí, hola, pues nada, antes, buenas tardes, agradecer por el espacio. Soy de Colombia y precisamente con la pregunta que se hacía, creo que está muy relacionada a la que quiero hacer, y es que, claro, el acuerdo de Escazú, como lo entiendo, marca un hito, ¿sí? En temas de defensores ambientales y demás. Pero, y tú mencionabas que uno de los pasos después de que los países, digamos, ratifican, cada país debe revisar su legislación. Y entendería yo revisarla para ver qué tan progresista es o no frente a lo que define el Acuerdo de Escazú. Una vez que los estados hagan esto, si por ejemplo, no sé, un estado definitivamente su legislación es muy pobre, sí, muy precaria en términos de qué mecanismo o qué existe o qué se puede hacer para que efectivamente mejoren pues todo el aparato legal que garantice el cumplimiento del acuerdo de Escazú. Sí, eso es lo que me gustaría saber. Gracias. Bueno, el primer comentario de Cristian es un comentario muy importante porque eh, a la opinión consultiva, al haber dicho que el conocimiento no solo implica el conocimiento científico, sino también los saberes tradicionales, hace una integración más integral, valga la redundancia, más orientada a entender las diferentes formas de saberes y ahí sí, de las experiencias más bonitas que he tenido han sido en Colombia con los diálogos de saberes y esos encuentros en donde las poblaciones locales pues aportan en ese plan de vida y se desarrollan integrando ambos conocimientos. Y creo que eso hay que reforzarlo cada vez más. Es un reto porque estamos muy acostumbrados al tema de la estadística, los datos, más ahora con la tecnología, inteligencia artificial, etcétera. Y hay otras formas de entender el universo y la cosmovisión que se puede tener sobre este mundo. Em, el acuerdo estaba tratando ahorita, pero ya no me da como el tiempo antes de responder. Tiene una referencia a esa integración de saberes que no logré encontrar justo ahora en la parte de acceso a la información, cuando habla de formatos accesibles, em, cuando habla de integración. Uno podría interpretar que que está en esa línea de integración de saberes y en ese sentido, las instituciones encargadas del derecho de acceso a la información en los países van a verse obligadas a, a tener una visión más amplia en este tema. Y el otro comentario de la compañera sobre países que podrían tener una normativa inferior a los estándares, porque recordemos que el Acuerdo de Escazú establece un piso mínimo, no establece un piso máximo. O sea, un país puede tener regulaciones muy por encima de lo que establece el Acuerdo de Escazú, mucho más ambiciosas, progresistas, etcétera. Ahí no hay límite, pero sí existe un piso mínimo que es lo que
normalmente llamamos como los estándares de Escazú, son el piso mínimo que los estados deben tener. Así que un país que tenga una normativa inferior o no tenga normativa cuando haya un vacío, tiene que en su hoja de ruta, en su plan de implementación nacional, establecer la forma en que va a justamente llenar esos vacíos o modificar la normativa que ya tiene. Ah, bueno, ya Irene nos sopló, decimos en Costa Rica. Artículo 7, inciso 3. Vamos a ver. Artículo 7, Inciso 13. 13. Ok. Cada parte alentará el establecimiento de espacios apropiados de consulta en asuntos ambientales o el uso de los ya existentes en los que puedan participar diferentes grupos y sectores. Cada parte promoverá la valoración del conocimiento local, el diálogo y la interacción de las diferentes visiones y saberes cuando corresponda. Bueno, ahí lo tengo. Muchas gracias, Irene. Ahí está. Karina, como antesala, la institucionalidad y procedimientos establecidos en la ley, ya que como me quedo entre las distintas partes una comprensión más amplia del mismo, no. Ok, este es un comentario. Hay fichas informativas para compartir esos estándares por acá. En la página de la CEPAL hay una pestañita que se llama infografías. Y las infografías que se hicieron son muy completas y están artículo por artículo por cada uno de los derechos y son bastante útiles, sobre todo para el trabajo con grupos en espacios de capacitación. Buenísimo. Muchísimas gracias, Patricia. Creo que no quedaron preguntas pendientes, pero yo quería proponerles que ahora tuviéramos el break, 10 minutos, y que son 7:28, que retomáramos 7:38 en Santiago. Para que pudiéramos después retomar la conversación con Irene, y seguro que viendo los dos mecanismos juntos nos van a aparecer más dudas y además a veces uno recibe la información y como que tiene que decantarla. Entonces, para poder seguir conversando en el siguiente bloque, si les parece bien. Eso. Entonces voy a pausar ahora y retomamos en 10 minutos. Gracias, nos vemos. Gracias. Hola. Ahí tengo a Patricia aquí anclada. Ay, sí. Si les parece bien, ya podemos ir retomando esta sesión. Irene, ¿estás conectada? Ah, pero estás silenciada. Espera. Ya, Ay, aquí sí, estoy, creo que sí. perfecto. Buenísimo. Em, ¿Quieres que te pase yo las diapositivas o las pasas tú? Ay, no sé, me las pasas vos mejor. Muchas gracias. Bueno, yo te las paso, ningún problema. Eh, Como les comentaba al comienzo de esta sesión, la primera sesión estuvo a cargo muy bien de Patricia Madrigal, que nos contó sobre el Comité de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento. Y en esta segunda parte, entonces, vamos a hablar de la otra figura que tiene el Acuerdo de Escazú, que son los representantes del público. Y para eso, entonces, tenemos aquí a Inés Murillo, que es parte de los representantes del público, como dije, es abogada, es de Costa Rica, ha sido parte muy importante de
todo lo que ha sido el Acuerdo de Escazú desde su inicio, cuando les contamos como el 2012, cuando empezaron las negociaciones, probablemente de antes también Irene ya estaba persiguiendo esas cosas. Así que bienvenida y muchísimas gracias. Dame un segundo para compartir tu presentación. Bueno, pues muchas gracias a las organizadoras de este espacio eh, por la invitación y a las personas presentes. Para mí es un gusto siempre compartir sobre esta función que tenemos ahora la responsabilidad de llevar, porque creo que es una figura sumamente importante, particular del Acuerdo de Escazú, que estoy convencida de que ayuda a que los trabajos en el proceso regional tengan mejor calidad por incorporar la visión del público en ellos. Entonces, pues bueno, yo preparé una presentación que incluye no solo la explicación sobre la representación electa del público, sino cómo se inserta y cómo se relaciona con los mecanismos que el acuerdo da para la participación del público en general, ¿verdad? Porque pues una de las primeras cosas que a mí siempre me gusta puntualizar cuando hablo de este mecanismo de participación es que las personas representantes electas del público son facilitadoras de esa conexión entre estados y público, no un filtro. Es decir, el público por sí mismo y de manera directa también tiene posibilidades de participación. Entonces, con esta primera introducción, si quieres, podemos comenzar, Constanza. Ahí se está viendo la presentación, ¿o no? Sí. ¿Me confirman? Sí, sí. Sí. Bueno, la Ya. siguiente, por favor. Bueno, siempre tengo ahí una parte de introducción que ya ustedes desde luego vieron, entonces podemos pasar la que sigue y la que sigue todavía. Sí, ya esto lo han cubierto, supongo. Entonces, la que sigue, por favor. Bien, creo que es bueno comenzar recordando un poco cómo fue el proceso de negociación del acuerdo, porque realmente fue un proceso de aplicación del principio de participación. Se toma la decisión de parte de los estados desde las rondas de negociación de propiciar un mecanismo de participación directa que se llamó los representantes electos del público y que se establece, digamos, se elige una primera generación de personas representantes del público para el proceso de negociación. Este primer grupo entonces llevó, digamos, la batuta durante la mayoría de las rondas de negociación y hasta que el acuerdo entra en vigor. Es decir, se probó, digamos, el mecanismo desde antes de que se acordara el acuerdo en sí mismo. Ok, sí, la siguiente, por favor. Bueno, esto digamos que viene directamente de la aplicación en la negociación de lo que decía el principio 10 de la convención, de la declaración de Río. Y ya posteriormente a la entrada en vigor del acuerdo, pues había establecido en el artículo 15
una obligación de aprobar las modalidades de participación del público en las reglas de procedimiento que se aprueban en la primera conferencia de las partes. Aquí, bueno, recordar, y creo que Patricia lo mencionó, esto es un acuerdo que tiene pocos años de estar en vigor. Entonces, la primera conferencia de las partes, pues, lo que hizo fue aprobar una serie de apoyos para el funcionamiento del acuerdo a través de las reglas de procedimiento de la conferencia de las partes, de las reglas del funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento y varias otras cosas importantes. Entonces, estas reglas dicen que hay distintas modalidades de participación del público. La primera de ellas es la participación en reuniones, el acceso a la información y las reuniones, ¿verdad?, de la conferencia de las partes. Las reuniones de la conferencia de las partes son abiertas al público, siendo la única limitación de participación la capacidad del espacio físico en donde las conferencias de las partes se realicen. Esto aplica también para otras reuniones, como por ejemplo los foros de personas defensoras. El acceso a la información, y para esto existe un mecanismo de información que se llama el mecanismo público regional, en el que las personas se pueden inscribir y reciben así las noticias de lo que va pasando a nivel del proceso regional del acuerdo. Si alguna de ustedes no se ha inscrito, les invito a hacerlo en la página de la Secretaría. El mecanismo público regional es un trámite sumamente sencillo y rápido. Dentro de estas reglas de la conferencia, entonces se establece, bueno, por ahí estaba, mira. Gracias, Constanza. Nos podemos devolver un tirito. Gracias. También hay posibilidades de intervención directo de las personas participantes, de circular documentos, de formular propuestas, de organizar eventos paralelos y todas estas cuestiones que las puede hacer, digamos, el público por sí mismo solo y sin necesidad de la intervención de nadie más. La siguiente, por favor. Ok. Acá está el mecanismo público regional y este tiene ahí mismo en ese, Christopher, en ese enlace que está allí, te puedes inscribir en el mecanismo público regional. Y este mecanismo se crea para mantener informadas a las personas interesadas sobre el acuerdo, para coordinar la participación del público en reuniones internacionales y pues por un tema de transparencia. La siguiente, por favor. Una cuestión sumamente importante de las reglas de procedimiento de las conferencias de las partes es que establecen que el público va a tener participación significativa, ¿verdad? Y esta participación significativa se mantiene también en los órganos subsidiarios que se establezcan, y por esto es que Patricia les comentaba, ¿verdad?, sobre cuál es la función o las posibilidades de acción que tiene el público también en el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, que es un órgano subsidiario, precisamente. La siguiente, por favor. Ok, entonces aterrizamos ahora en la figura de la representación electa del público, que, como yo les comentaba, tiene un objetivo de facilitación. Lo que busca es fomentar y facilitar la participación del público, representarlo también ante la conferencia de las partes. En algunos casos, algunas organizaciones, ¿verdad?, nos solicitan el apoyo, por ejemplo, para hacer conexiones con estados parte, entregar documentos, apoyar algún tema, etcétera. Además, la representación electa del público también tiene esta misma función ante la mesa directiva, porque tenemos una silla en la mesa directiva del Acuerdo de Escazú, que en este momento la ocupa mi persona, y una relación
con el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento y demás órganos subsidiarios y reuniones del acuerdo, como puede ser el Foro de Defensores. A estos efectos, las personas representantes del público realizarán consultas con el público en general a través del mecanismo público regional. Aquí creo que voy a hacer una confesión. Realmente a través del mecanismo público regional se envían algunas comunicaciones, pero realizamos consultas a través de todos los otros medios que podemos utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, estos webinarios a los que nos invitan a participar, pero también nosotros, y esto digamos que sí es una cuestión regular, organizamos espacios de preparación para cuando viene la conferencia de las partes o los foros de defensores, normalmente divididos por idioma, ¿verdad? Hacemos uno para la gente angloparlante, sobre todo el Caribe, uno en español normalmente y tratamos de hacer otro en portugués cuando podemos o en español y portugués. Entonces, digamos que regularmente organizamos reuniones virtuales para informar antes de las reuniones y después de las reuniones también para dar cuentas de cuáles son los temas que se discutieron, cuáles son los resultados que se lograron, qué son los trabajos que siguen, etcétera. Aprovechamos también todos los espacios presenciales que podemos utilizar. Y esto con el apoyo de organizaciones en toda la región y de redes subregionales y regionales que también pues, son un apoyo muy importante en nuestro trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos. La función de la representación electa del público, al igual que de las personas integrantes del comité, es una función ad honorem, eso es importante que lo sepan. Y además, pues lo hacemos con los recursos que podemos aportar nosotras y nosotros, nuestras organizaciones y nuestras organizaciones socias. Estas son las personas representantes. Nosotros fuimos electos en noviembre del 2022. Tenemos un mandato de 4 años que nos falta todavía más o menos 1 año y medio de funciones y se eligen a través del mecanismo público regional 2 personas por cada subregión. Mesoamérica, que está César Artiga de El Salvador y yo. Suramérica, Mijael Kaufman de Argentina y Joara Marchesini de Brasil. Y del Caribe, Nicole Otto y Vishnu Tulsi. La siguiente, por favor. Como les contaba, la figura de la representación electa del público tiene origen en el proceso de negociación. Y vean que desde el 2014, o sea, al puro inicio de las negociaciones, se invitó al público a designar representantes para el comité de negociación. Las personas electas en esa primera oportunidad desempeñaron su cargo entonces desde ese momento hasta el 2022. La siguiente, por favor. La representación electa del público tiene un reglamento, que es un reglamento, el reglamento de elección de los representantes electos del público. Allí se puede encontrar en la página de la Secretaría del Acuerdo. Y aquí yo hice un resumen, no me lo van a creer, pero un resumen de las funciones que la representación electa del público tiene. Entonces, de manera general, para sintetizar, es una función de comunicación, de llevar la voz del público a los organismos del acuerdo, pero también hay una función de difusión de información, de divulgación del acuerdo y también apoyamos muchísimo lo que son
los procesos de ratificación o de implementación cuando podemos hacerlo. Entonces, dentro de esas tres cosas, aquí hay unas cuantas funciones. Difusión de información sobre el acuerdo, trabajo previo a las reuniones, durante, digamos, el espacio de vigencia que ha tenido en el acuerdo, las partes han tomado la decisión de generar ciertos trabajos. Entonces, para ponerles un ejemplo, el plan de acción para la protección de las personas defensoras se hizo con un involucramiento muy cercano del público. La representación electa del público designó dentro del equipo 2 personas que se integraron a un grupo de trabajo del público que generó propuestas y borradores que apoyaron en la construcción de ese plan de acción. Y así, digamos, en los otros procesos de construcción de documentos y de guías que se han llevado a cabo dentro del proceso regional. Otros documentos a veces los redactamos para las conferencias, para transmitirlos a los estados o para, por ejemplo, transmitirlas públicamente. Obtener y considerar propuestas del público para los diferentes procesos. Eso hacemos también el trabajo de facilitar, por ejemplo, la participación en las consultas que se abren para los distintos temas de trabajo dentro del proceso. Trabajar con la Secretaría para involucrar al público inscrito y dar cumplimiento a las modalidades de participación. Contribuir a la difusión periódica al público sobre los avances de los acuerdos, de los órganos, etcétera. La que sigue, por favor. Promover la participación del público en forma previa y durante las reuniones de la COP, del comité y de otros órganos. Ya Patricia les decía que son reuniones públicas, ¿ya? Mantener un diálogo continuo con la mesa directiva. Esto es importante porque de esta manera podemos apoyar y divulgar cuáles son los puntos de la agenda que se van a ver, incluso proponer temas o modificaciones a lo que se está discutiendo. Bueno, ya les había comentado los procesos de ratificación, y en esto normalmente, ¿verdad?, lo que sucede es que alguna red local nos contacta para que apoyemos de alguna manera, conversemos con personas, proveamos información dentro de esta discusión. Y cualquier otra función establecida o que pueda establecerse por la conferencia de las partes, la mesa directiva, el comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento, la secretaría u otro órgano. Entonces, pues digamos que al final es una función bastante amplia que permite tener mucha flexibilidad en el trabajo con el público, siempre, digamos, con el objetivo de la promoción y la implementación de la participación dentro del proceso de Escazú. La siguiente, por favor. Bueno, pues como les comentaba, la función de las personas, de las funciones de las personas representantes no excluyen o imposibilitan la participación de miembros del público, quienes pueden hacer uso directo de las modalidades de participación contempladas en las reglas de procedimiento de la COP. Como normalmente las personas que pueden asistir a los eventos no conocen cuáles son esas modalidades de participación, el equipo de representantes, digamos que ha tenido la costumbre de tener una reunión previa de público antes de la COP o antes de los foros en presencial. Y esto, digamos, normalmente la Secretaría provee el espacio antes de la inauguración oficial del evento. Esto es aparte, digamos, de las reuniones preparatorias. Y en esta reunión, pues generalmente lo que les damos a conocer es cómo va a estar la agenda, cuáles son los puntos que se están discutiendo, cómo se puede intervenir. Incluso alguna vez hemos
digamos, acordado con los grupos y las organizaciones presentes cómo queremos hacer las intervenciones, qué temas comunes se pueden poner sobre la mesa, e incluso cuántos minutos deberíamos conversar cada uno o intervenir cada uno para ampliar las posibilidades de participación a más personas. Todas esas cosas se discuten en esa reunión, pues que lo que busca es eso, lograr que las personas, el público participante, pueda hacer el mejor uso de los espacios que existen. La siguiente, por favor. Ok, eso es más o menos lo que hacemos en las reuniones del acuerdo, en las conferencias, en los foros. Pero además, tenemos un trabajo entre foros y conferencias de las partes en el que tratamos de reunirnos o de tener conversaciones con redes subregionales o con organizaciones nacionales. Entonces, es un trabajo constante de conexión con distintos grupos interesados en conocer sobre Escazú o en empujar el tema y les apoyamos normalmente pues de manera virtual, pero si hay algunos otros recursos también en algunos casos nos desplazamos de manera presencial. Esta que ven es una reunión de la red centroamericana por el Acuerdo de Escazú. Y bueno, vi que hay algunas preguntitas por ahí, pero no sé si las atendemos al final, Constanza. Sí, perdón. Sí, Sí, me ya, parece que si quieres termina y ya, porque Ujú. te quedan 2 diapositivas. Entonces Ah, termina y bueno, vemos todas las preguntas. perfecto. Bien, entonces la idea un poco es una apertura a apoyar a personas, grupos y organizaciones en temas relativos a nuestra función. Por esa razón, nuestros correos están en la página de CEPAL, de manera pues que podemos conectar a las personas, orientarlas en la búsqueda de información, apoyarles con algún trabajo, algún escrito, etcétera. Eso lo hacemos como parte de nuestra función. La siguiente, por favor. Yo creo que ya es casi. Bien, siempre me gusta cerrar con una reflexión, digamos, sobre cómo se puede hacer participación desde cada uno de nuestros espacios, ¿verdad? La representación electa del público, pues, formalmente tiene un rol más bien regional, ¿verdad? Nosotros, de la misma manera que el comité, no representamos a nuestros países ni a nuestra subregión, aunque la votación se hace por subregión, es decir, las personas interesadas presentamos nuestra candidatura y Suramérica vota por 2 representantes para Suramérica, lo mismo Mesoamérica y lo mismo el Caribe. Pero una vez que somos electas y electos, la función es regional. También nos dividimos un poco por temas, ¿verdad? Porque tenemos, digamos que fortalezas complementarias entre el equipo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, algunos de nosotros trabajaron en el tema de personas defensoras, o en el tema de información, o en el tema de género, apoyan en algunos espacios y otros en otras, para, digamos, poder cubrir esas funciones tan amplias con solo 6 personas. Entonces ahí es donde la conexión con las organizaciones en los países es fundamental para lograr la implementación del acuerdo. Y yo, digamos que escuchando algunas de las preguntas que hacían en la sesión anterior, tienen mucho que ver con cómo llevamos, ¿verdad?, al terreno a cada país todo esto que se viene haciendo desde el proceso regional de Escazú. Entonces, sí creo, y esto pues tal vez hacer esa motivación para que el público en general pueda involucrarse en los espacios
de participación que hay para la implementación nacional del Acuerdo Escazú. Ahí estaremos para apoyar, pero nosotros somos poquitos, pero el público en general sí es muy grande, sí es muy organizado y sí es muy poderoso. Así es que se puede hacer una diferencia. En ese sentido, pues bueno, creo que lo que me queda es agradecerles por el espacio y podemos pasar a ver las preguntas. No sé si hay alguien que quiera levantar la mano primero. Genial. Sí, no, ya no estoy presentando, ¿verdad? No. Están las preguntas del chat y claro, una pregunta que por mientras que se les ocurren otras y quieren levantar la mano y alzar su voz para decirla y tener esto como una conversación, voy a leer estas del chat. Pero una que dice como que es comentario y pregunta, pero dice que todo el trabajo importante de participación lo deben hacer voluntariamente. Sí. Sí, sí, es algo pues que sabíamos cuando presentamos nuestra candidatura, desde luego. No les voy a negar que realmente el tamaño y la magnitud de la tarea realmente a veces nos hace sentir un poco sobrepasadas y sobrepasados. Hacemos, como les digo, uso de mucha creatividad para realmente accesar todos los recursos que tenemos y, digamos, llevar adelante esta responsabilidad. Pero sí, es una función que no tiene, digamos, un pago. Bien. Voy a aprovechar que Christopher preguntó dónde se puede inscribir y que le respondieron con el enlace. Muy bien, muchas gracias. Para reforzar que lo hemos hecho muchas veces durante todas las sesiones de este curso, pero la importancia de estar inscritos en el mecanismo regional del Acuerdo de Escazú, porque a través de ese mecanismo llega la información sobre las COP y sobre todas los foros de defensores y, por supuesto, para votar por las y los representantes del público, y toda la información como oficial llega a través de quienes están inscritos en ese mecanismo. Entonces, es muy importante que si es que no están inscritos, se inscriban para que estén recibiendo toda la información constantemente. Sí, en ese sentido, muy importante, a través del mecanismo se enteran cuando se abren procesos de consulta. Yo les comentaba que se hicieron consultas para la formulación del plan de acción para las personas defensoras. En este momento se está construyendo una guía para la incorporación de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo Escazú. Ya ha habido algunas consultas, pero durante este año va a haber más consultas sobre ese tema y es un momento muy propicio para y aprovechar la oportunidad para tener una participación significativa. Realmente puedo decirles que las participaciones que se hacen en estas consultas, que son virtuales, digamos, todas ellas, realmente se toman en cuenta y la representación del público en muchos casos hace resúmenes de esas propuestas, las presenta a los estados, se reúne con las partes para, ¿verdad?, insistir sobre ciertos puntos, o sea que realmente es una participación que tiene toda la posibilidad de ser incidente. Hay otra pregunta en el chat que dice, ¿qué mecanismo de financiamiento o qué opciones se tiene para que el público pueda asistir? Me imagino que Milenka se refiere a las COP y a los foros, a ese tipo de eventos. Sí, bien, el Acuerdo Escazú por sí mismo no tiene un mecanismo, digamos, para solicitar, por ejemplo, una financiación para participar. Normalmente, pues, las personas que participan lo hacen apoyadas por sus propias organizaciones o por algunas convocatorias que otras organizaciones abren con ocasión de las distintas reuniones. Es complicado, pero sí hay algunos espacios, algunas ventanas, ¿verdad? Sí.
Y Carla pregunta cuáles han sido las mayores dificultades para ejercer esta función. Y yo voy a ampliar esta pregunta para que me la responda Irene y también si es que está Patricia por aquí para que la responda Patricia porque me parece que es una pregunta muy atingente para las dos. Sí, bueno, creo que hay digamos, dos retos. Un reto es lograr el, cohesionar el equipo para trabajar de una manera conjunta de forma que se puedan potenciar, digamos, las ventajas que cada miembro del equipo tiene. Y esto toma cierto tiempo, ¿no? Éramos 6 personas, bueno, no todos, pero realmente no habíamos trabajado nunca juntos, entonces ahí, digamos, eso es un trabajo que hay que hacer y que hay que mantener. Nosotros dedicamos mucho tiempo a eso. Nos reunimos regularmente, cada semana, si hace falta, cada 15 días normalmente, ¿verdad? Eh, en nuestro caso entramos directo con una tarea muy fuerte que fue así a pocas semanas, no, a pocos días de nuestra designación, eh, empezaba todo el proceso de revisión de las candidaturas para el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, que ahí eh, la representación electa del público tiene la responsabilidad o tiene la oportunidad, ambas cosas creo, de reunirse con la mesa directiva y hacer recomendaciones. Eso es un trabajo enorme de revisión de las muchas personas candidatas que hay, de consultas con organizaciones de los países, etcétera, para poder hacer un trabajo serio de recomendar, ¿verdad? Entonces, pues eso nos dio el marco perfecto para conocernos rápidamente de manera tipo crash course, ¿verdad? Así es que después de eso el equipo estaba conjuntadísimo, pero bueno, es un proceso que hay que pasar. Creo que el segundo reto es definitivamente el tema de los recursos, y en esto, digamos, me refiero no solo a recursos financieros que son fundamentales, pero también al recurso humano. Realmente tendríamos espacio para hacer muchas cosas más si tuviéramos más apoyo. Sí, bueno, me uno a las respuestas que ha dado Irene. En el caso del comité, se elaboró para la convocatoria, para que las personas nos postuláramos como un cartel bueno, de requisitos y también, por ejemplo, la disponibilidad para asumir las labores del comité se estimaba en 3 meses al año. Y definitivamente, sobre todo siendo el primer comité, nosotros inmediatamente nos nombraron en abril del 2023. Nos pusimos, aún sin ser juramentados, a trabajar en las modalidades de trabajo, porque una de las reglas es que el comité se autorregula y sin modalidades de trabajo, pues no teníamos los procedimientos para ejercer las funciones que nos corresponden. Así que solo ese proceso de modalidades de trabajo nos llevó hasta el año siguiente. Y sí he de decirles que es muy intenso por la diversidad de funciones que tiene el comité. Tiene funciones de diálogos con los países, tiene el tema de comunicaciones, tiene las relatorías que hacen investigaciones sobre temas específicos, tiene la labor también de divulgación y difusión como estos espacios que son constantes y permanentes. Y también los enlaces con otros organismos regionales como el Convenio de Aarhus o el Sistema Interamericano para establecer esos lazos, digamos, de trabajo.
Entonces, creo que es un reto para toda la gobernanza del proceso del Acuerdo de Escazú, el tema de los recursos. Los estados definieron que iba a ser por medio de un fondo de contribuciones voluntarias, pero es un fondo en donde hay que hacer más conciencia en los estados parte para que puedan haber mayores contribuciones. Y como ustedes saben, la crisis que está enfrentando Naciones Unidas es bastante fuerte. Así que el tema de recursos humanos que puedan apoyar las labores de estos espacios de gobernanza y financieros para poder atenderlas también, así como la cantidad de tiempo, energía y compromiso que requiere para desarrollar estas funciones. Muchas gracias. Christopher tiene la mano levantada. Gracias. Sí, gracias por la charla. Quería hacer como un ejercicio medio teatresco, que en el fondo, supongamos que alguien está entrando ahora a ser representante y ustedes están saliendo. Le dijeran, oye, Irene, Patricia, supongamos que ya pasamos por este curso y tenemos clarísimo cómo funcionan los mecanismos de la de Escazú, de la COP. Tenemos como un background mucho más amplio que me imagino que la mayoría de las personas tenemos acá actualmente. ¿Qué recomendaciones le darían a esas personas? Y al mismo tiempo, em, esa es como la primera pregunta. Y la otra sería como, oye, ¿en qué estuvieron trabajando estos años? Como comentaba Patricia, encontré súper interesante esa reflexión, que no estaba antes y que ahora sí, y que sería bueno, tal vez los siguientes pasos son este y este, pensando como en la implementación de esta gobernanza. Em, bueno, sí, voy a lanzarme al agua y empiezo. Em, Creo que la primera cosa que le diría a la persona es pues que evalúe realmente, digamos, si puede dedicar el tiempo. Esto es algo, como decía Patricia, que es difícil de prever y en realidad todas y todos pensábamos pues que era una función tal vez de menos horas. Lo cierto es que el trabajo alcanza para dedicarse full time, ¿verdad? Esa seguramente sería mi segunda recomendación, ¿verdad? Priorice, porque si no, esto es como una bola de nieve, ¿verdad? Eh, y, y, mm, y tal vez la tercera recomendación es esa, digamos, ese mantener ese espíritu de entusiasta por el tema, porque realmente creo que todas y todos estamos acá porque creemos que esta es una oportunidad para hacer una diferencia y que en esa línea hay apoyos que se pueden tener de organizaciones, de redes que hay que aprovechar. Creo que por ahí a lo mejor irían mis recomendaciones. Patricia está silenciada. Está silenciada, Patricia, sí. Sí, uno puede entrar a trabajar en los procesos con diferentes motivaciones, em, pero sí definitivamente es un trabajo bastante intenso, así que yo creo que uno tiene que ser una persona muy apasionada por estos temas. Sí. Quienes hemos dado seguimiento al proceso de Escazú y nos conocemos de hace ya muchos años, desde el inicio del proceso, eh, aunque salimos a cenar o a tomar algo, siempre terminamos hablando del acuerdo de Escazú. Así que yo lo primero que diría es que tiene que ser una persona muy apasionada por el tema de los derechos humanos y ambientales y cómo eso se relaciona y cómo fortalecer a los estados para que cumplan y cómo involucrar más a la sociedad civil. Y es un proceso en donde todo hay que hacerlo y todo hay que buscarlo. O sea, ni está ahí, ni vas,
ni vas a tener, digamos, un apoyo como garantizado. Entonces, este, inclusive ahora hasta la participación en las conferencias de las partes están en entredicho por temas de recursos. Entonces, tiene que ser realmente uno, en Costa Rica decimos todo terreno, dispuesto a cualquier cosa. Bueno, en relación con la segunda pregunta, ¿cuáles son los pendientes? Eh, igual, ¿verdad? Creo que el primer consejo es tratar de priorizar porque hay miles de pendientes. Eh, pero pues sí hay que dar seguimiento de aquí hasta el 2030 a la implementación del Plan de Acción de Personas Defensoras, al tema de la incorporación de la perspectiva de género. Tenemos 18 partes, son 33 estados, así es que ahí también desde el público se puede trasladar a los órganos del acuerdo información valiosa para identificar ventanas de oportunidad para promover otras ratificaciones. Y bueno, el acompañamiento en lo que se pueda a las otras organizaciones y personas del público en los procesos de implementación. Esas serían como mis 4 prioridades, eh, digamos, de seguimiento. Eh, Hijo, y seguro me faltaban 80 más, pero bueno, eh, sí. Y no sé si Patricia quiere decirnos cuáles serían las prioridades, o sea, lo que faltaría para adelante del comité o... Bueno, el comité tiene que afinar esa plataforma digital que también es nueva. Se diseñó desde el inicio hasta ahora una plataforma en donde se espera que se canalice toda la comunicación con el comité y todavía hace falta aceitar algunos engranajes. Esa parte es muy importante porque es la parte de comunicaciones y luego yo diría que abrir estos espacios de reflexión sobre el tipo de comunicaciones que debemos establecer, porque el comité se desgastaría analizando comunicaciones que tienen que ver con situaciones individuales, que no es que no sean importantes, sino que la labor del comité tiene que ver más con la aplicación y el cumplimiento del acuerdo en general, no cómo el acuerdo le puede servir a una persona individual o a un grupo en particular. Y eso ha costado mucho que se entienda que por parte del público demanda un ejercicio de análisis de cuáles son esos temas, esos obstáculos para el cumplimiento del acuerdo que realmente deben ser analizados para poder llevarlos al comité y que el comité pueda emitir las recomendaciones para los estados parte. Eso es en la parte de comunicaciones. Y en la parte de diálogos, imagínense que tenemos 18 estados parte y solo llevamos 3 diálogos. En el imaginario muy imaginativo de las modalidades de trabajo, decían que íbamos a tener 4 diálogos por año. Es imposible para la capacidad del comité poder tener 4 diálogos por año y menos revisitar el país cada 4 años. Entonces, ajustar las expectativas a lo que podemos hacer es algo que resulta muy importante y personalmente le apuesto mucho a los diálogos porque los países necesitan mucho apoyo, más que denuncias de incumplimiento, necesitan guía de por dónde avanzar y creo que debemos verlo desde esa perspectiva en positivo.
Así que por lo menos de parte del comité tenemos un gran reto de comunicación, de realmente qué se puede esperar del comité y qué no. Y también, pero en medio de todo eso que puede parecer desesperanzador, yo creo que hay mucha esperanza, porque imagínense que el Acuerdo de Escazú tiene 18 estados parte y el Protocolo de San Salvador tiene 18 estados parte. Y el Protocolo de San Salvador es de los años 70. Entonces, este es un proceso absolutamente vertiginoso que solo se explica porque hay mucha gente loca trabajando en este proceso y apasionada, como decía, y que se dedica intensamente a esto. Esa es la verdad en coloquial que expresa lo que significa este proceso del Acuerdo de Escazú. Buenísimo. Sí. Sí, dale, Irene, por favor. No, 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 no. Dale vos. Gracias. No, yo creo que atendiendo al trabajo voluntario, que además es parte de esta uso socioambiental, y a la hora veo que no hay más manos levantadas y no hay más preguntas. Ah, hay una pregunta en el chat que se me olvidó hacer, que dice, ¿crees que es relevante que los funcionarios de los organismos estatales o gobiernos locales también participen de estas instancias? De estas instancias no sé, Carla, si te refieres Sí, a debe las ser de COP. por ejemplo, las conferencias de las De las partes. COPs. Yo Sí, pienso efectivo. que en un futuro, no lo hemos visto todavía, pero por ejemplo, sí, personalmente lo he comentado con algunos gobiernos locales. Llegará un día, y creo que puede ser pronto, en donde los gobiernos locales tengan sus propios planes de implementación del Acuerdo de Escazú. O sea, los estados parte tienen su ruta de implementación o su plan nacional de implementación, pero eso no obsta para que un gobierno local que esté muy interesado en los temas de derechos de acceso diga, pues yo puedo tener un plan de acción, claro que puede tenerlo. Y sería muy útil y un gran ejemplo a seguir la forma en que un gobierno local adopte esto. Igual en las instituciones, lo maravilloso de esto es que como los derechos de acceso son procedimentales, cualquier institución pública, organización o gobierno local puede adoptar a sus procedimientos y a su normativa los principios del Acuerdo de Escazú en materia de derechos de acceso. Sí, creo que hay algunas instituciones que ya han visto el valor de participar en el proceso de Escazú, por ejemplo, las defensorías del pueblo, defensorías de los habitantes, ombuds, person, el nombre que tenga, ¿verdad? Ya ellas han estado empezando a participar y creo que sería algo que debería ir creciendo, ¿verdad? En cuanto a la función de comité o de representación electa del público, pues no pueden ser funcionarios, ¿verdad? Pero sí hay espacios importantes en los que estas personas funcionarias podrían ser de gran apoyo y también podrían beneficiarse mucho y aprender para mejorar sus propias funciones. Genial. Ahora sí, eh, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a Patricia y a Irene. Ha sido una muy buena sesión. Nos ayuda a ir entendiendo cada vez más estos roles, ir entendiendo más cómo va funcionando el acuerdo desde su gobernanza para entender cómo se van aplicando las cosas. A veces caemos, nos pasa, a mí me pasa, me imagino que a otras personas también le pasa, que caemos un poco en la frustración porque sentimos que las cosas no son lo suficientemente rápidas, y probablemente es cierto, pero también entender qué hay atrás
y cómo se están dando las cosas nos ayudan a poder trabajar con otra perspectiva y seguir empujando y apoyando estas instancias. Así que, nada, muchísimas gracias Irene, muchísimas gracias Patricia. Son 2 horas de su tiempo que sabemos que son muy escasos. Y bueno, y a todas las personas que también se dan el tiempo de estar acá y escuchar estas clases, muchísimas gracias también. Pues ha sido un Muchas gusto, gracias. encantada. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas noches. gracias.